las conclusiones de un ciclo de 7 jornadas de discusión sobre la reforma del sistema de financiación autonómica que hemos organizado desde FEDEA y la Fundación Olof Palme. Hemos reunido a un público bastante técnico, pero no solo expertos en Hacienda Pública, sino también otros economistas, bastantes representantes de administraciones autonómicas, bastantes representantes de partidos políticos y, bueno, gente diversa, pero en general un público bastante cualificado, bastante técnico. Y aquí hemos ido destilando una serie de conclusiones, una especie de mínimo común denominador sobre por dónde debería ir la reforma del sistema. Eso es lo que presentamos hoy en 2 formatos. Un trabajo de unas 15 páginas que resume un poco el ciclo y las conclusiones, y un decálogo de 10 mandamientos para la reforma del sistema, que sería la versión condensada y que seguramente a vosotros será más fácil transmitir. Quiero agradecer a José Luis Bonet, que ha venido hoy a estar con nosotros y a echarnos una mano en este tema. Quiero agradecer también a mucha gente que ha participado en este ciclo, en especial a 3 personas, Julio López Laborda, Alén Cuenca y María Antonia Monés, que son quizá los que más han trabajado con nosotros en esto. Y sin más, le voy a dar la palabra a Ana y luego a José Luis, y al final os contaré un poco más despacio el decálogo. Gracias. Bueno, buenos días a todos y agradeceros que estéis aquí, porque hoy es un día de financiación autonómica, todo el día, porque por la tarde tenéis el Consejo General de Política Fiscal y Financiera. Perdón. No está. Sí. Bueno, imperdonable. Bueno, agradeceros de nuevo que estéis todos aquí en un día especialmente cargado de información para vosotros, porque tenéis esta mañana creo que había una comparecencia en el Congreso de la vicepresidenta, me parece entender, y luego por la tarde tenéis el Consejo General de Política Fiscal y Financiera, lo cual también tendrá su miga. Por tanto, yo creo que hemos acertado el día, porque 2 noticias de este estilo suman. Bueno, yo, si os parece, yo explico solo un poco la génesis y cómo nació esta idea y cómo hemos llegado aquí. Aunque lógicamente el documento avanza ideas sobre las grandes líneas que han de guiar la reforma del sistema de financiación autonómica para las autonomías, esta iniciativa, no lo quiero ocultar, surgió un poco en Cataluña. Y surgió en Cataluña no porque sea una propuesta catalana, ni mucho menos, ahí no debemos confundirnos, sino porque hemos estado viviendo un poco agobiados los últimos 4 años, y como consecuencia nos pareció al patronato de la Fundación Internacional Olof Palme, nos pareció que había 2 grandes temas que teníamos que abordar en España en los próximos años. Uno era el nuevo sistema de financiación autonómica, y el segundo tema era la reforma de la Constitución. Entonces, nosotros no nos hemos querido meter en la reforma de la Constitución porque nos caía un poco más a trasmano, pero sí pensamos que, como la Fundación Internacional Olof Palme lleva 25 años organizando unas jornadas de economía en Sagaró, pues que teníamos un poco de justificación para intentar poner esto en marcha. Naturalmente no pensamos nunca que lo haríamos nosotros solos, más bien pensamos que necesitábamos una contraparte, por decirlo así, en el Estado, en Madrid, no porque nosotros no seamos Estado, es que lo digo porque hoy en día el lenguaje en Cataluña es un lío tan grande que hay que ir matizando porque si no, no se entiende nada, y aún así se entiende poco. Bien, pues nosotros pensamos en FEDEA, y yo sí quiero compartir con vosotros una cosa que no deja de ser curiosa. FEDEA, yo conocí a Ángel de la Fuente gracias a David Taguas. En uno de los encuentros, creo que era el 18º que organizamos, yo le pedí a David Taguas, que como sabéis entonces estaba al frente de la Oficina Económica de la Moncloa, que
yo quería a alguien que marcara una posición distinta, qué acierto, porque en algunas mesas de los encuentros que hacíamos, pues casi todo el mundo estaba de acuerdo, con lo cual avanzábamos poco. Y entonces vino Ángel de la Fuente, que no os quiero engañar, fue bastante controvertido, pero eso tuvo su gracia también, y su gracia la tuvo todavía más cuando algunos de los que participan en la organización, como la Cámara de Comercio, La Vanguardia, etcétera, pocos meses después me llamaron para decirme, pero ¿este que trajiste a Ságaro? Ese es el de las balanzas territorializadas. O sea que, bueno, en fin, has triunfado en Cataluña. Bien, entonces yo quiero con vosotros compartir una cosa que no deja de ser divertida, yo lo encuentro por lo menos divertida. Hombre, una alianza entre un señor de Asturias, por encima de Covadonga, para que todo quede claro, y una persona catalana, muy catalanista, de un país, por decirlo así, sin ofender a nadie, etcétera, que ha proclamado 5 veces la independencia, porque esto no es nuevo, lo de ahora no es nuevo, y os lo digo así como flash. Pau Claris, 1640, Estanislao Figueras, 1873, Francesc Macià, 1931, y Luis Companys, 1934, y ahora que no se sabe bien, porque ahora en vez de proclamar la independencia hablamos del proceso. Es una cosa más larga, es una cosa que como no se sabe cómo llegará ni cómo acabará, las anteriores acabaron bastante mal, menos la de Macià. La de Macià estuvo bien porque había 2 ministros catalanes en Madrid que cuando vieron lo que se venía encima, pues se fueron corriendo a Cataluña y convencieron a Macià que en vez de la independencia aceptara un estatuto de autonomía. Y ahí empieza lo más razonable, lo que hoy en el fondo tenemos. Pero los demás, bueno, luego ya la guerra civil era otra cosa, pero los demás acabaron francamente mal para Cataluña y para España. O sea, esto hay que decirlo porque es interesante tenerlo. Por tanto, bueno, que estas 2 contrapartes pudiéramos llevar a cabo un proyecto que ha durado 1 año de elementos para la reforma del sistema de financiación autonómica, pues era bastante poco creíble. Pues ha funcionado y entonces yo creo que hasta aquí hemos llegado. Como bien ha anunciado Ángel, me parece que lo ha dicho ahora, el intento que hemos estado haciendo ha sido, primero, buscar una solución para todos. Punto primero, que es muy importante. Una solución para todos en que Cataluña encaje y se sienta cómoda. Eso también es importante. Tampoco es fácil, pero yo creo que no es más difícil que habernos entendido Ángel y yo, porque esto tampoco es fácil. O sea que si 2 personas tan distintas consiguen llegar a un acuerdo, ¿por qué no vamos a llegar a acuerdos entre todos? Bueno, esa es la idea y yo creo que lo podemos conseguir. El papel básico que se hizo en Ságaro el pasado mes de febrero, a mediados de febrero, lo hemos llevado a Barcelona, lo hemos llevado a Madrid, aquí en FEDEA, hemos ido a Sevilla, a Valencia y a Santiago de Compostela. ¿Por qué? Porque la idea básica y sustancial ha sido que los técnicos, los expertos forales, los que están en la administración, los académicos, etcétera, discutan con nosotros ese papel. Lo presentamos, ellos lo hablamos y lo han mejorado. O sea, no todo lo que nos han dicho hemos podido incorporarlo, pero hemos incorporado todo aquello que era viable para el contexto del papel y no rompía el consenso inicial. Y ha habido muchas más cosas de las que a priori nos podíamos haber imaginado. Por tanto, el resultado desde este punto de vista creemos que es bueno. Quiero reseñar también que nosotros sabemos que hay otras iniciativas y puede haber otros temas, otras propuestas en relación a la reforma del sistema de financiación autonómico. Y las respetamos, pero comprenderéis que nosotros lo que queremos defender es la nuestra. Y por eso estáis aquí y por eso os agradecemos vuestra presencia. Ángel explicará luego el detalle del documento, pero yo sí quiero avanzaros 3 cosas. 3 cosas que creo que son muy sustanciales y que son el pegamento del papel. La primera, la necesidad de acordar un sistema de financiación sencillo y transparente que la gente lo entienda.
Porque es muy difícil de entender. Yo misma he aprendido mucho aquí en FEDEA, y he aprendido mucho, no tanto del concepto, que quizás lo dominaba mejor, sino de la terminología con que se expresa el concepto. Y por tanto, hemos de conseguir que la gente entienda ese nuevo sistema de financiación autonómica y que la entienda, lo comparta y no haya misterios. Una de las cosas más desesperantes en Cataluña ha sido el choque de cifras respecto a lo que nos daban de menos en relación a los que nos tenían que dar de más, etcétera. Claro, como no se entiende, pues tú sales y dices que hay un déficit respecto a lo que aportas de 16.000 millones y la gente, como a partir del millón ya se pierde, imagínate 16.000, y cuela. Y entonces, claro, la gente se pone de los nervios, con razón. Yo ahora hago un paréntesis y ahora hablo como yo, o sea, no como el grupo. Hay déficit, sí que lo hay. Pero eso también es absorbible, porque no son esas cifras. La segunda cosa, el segundo elemento que yo creo que es muy importante es los criterios de distribución. Esto es un tema también sustancial, es decir, los recursos y la nivelación entre comunidades deben estar claros. Es decir, yo tengo que saber cuándo le dan a Valencia y Santiago tiene que decir, Santiago de Compostela o Galicia tiene que saber cuándo dan a Cataluña y sobre todo a Andalucía, porque en fin... Bueno, tendría que hacer un paréntesis diciendo que a veces los que son más simpáticos y tal, que lo son más sueltos de habla, ¿no? Y por lo tanto a veces puede entender, no digo que lo hagan, puede entender quizás a picar más en el núcleo de los temas, lo cual allí... en Barcelona pues pone también un poquito nerviosos. Pero en todo caso, si conseguimos que los criterios estén claros para todo el Estado, se asegure un reparto de financiación por habitante ajustado, ese es un debate que no hemos discutido. Es decir, no vamos a discutir en ningún caso los elementos sustanciales de los servicios públicos esenciales. ¿Cómo vamos a discutir eso? Esa cosa que es de los niños de Jaén tiene... Sí. Fíjate, he dicho Jaén, sede del nacimiento del ministro Montoro. ¿En qué estaría yo pensando? Fíjate tú cómo acertas el inconsciente, ¿eh? ¿Qué cosas tiene? Pero en todo caso, lo que sí debe desaparecer, y ese es un tema fundamental para nosotros los catalanes, que no el grupo de trabajo, es que si no me riñe. Cuando hago un paréntesis de mi opinión, me dice, esta es tu opinión, me riñe, o sea, que quede claro. Deben desarrollar los cambios de ordenación. Eso sí que es nuestro, colectivo, que sufren algunas comunidades. Es el famoso, esa palabra casi maldita de la ordinalidad. Bueno, pues la palabra, si queréis, no la decimos, pero lo que sí parece poco razonable es que después de nivelar haya unos que aportan solidaridad, lógica, y se quedan desplazados respecto a los que reciben. Por tanto, este sería otro tema. Y esto es lo que provoca muchas fricciones entre algunas comunidades y la Administración central. Paréntesis, Cataluña. Y finalmente, si se cumplen estos principios, creemos que será factible dar a las comunidades una mayor autonomía para controlar sus propios ingresos. ¿Pueden o no pueden las comunidades poner impuestos propios? Bueno, ese es un tema que en principio debe poderse contemplar, siempre que, claro, las comunidades, si ponen un impuesto propio, deberán justificarse ante su electorado, que no está contento. En Cataluña nos han subido la retención del IRPF, nos han subido el baremo de exención del patrimonio, nos han subido el impuesto de donaciones y contentos no estamos. Bueno, algunos dicen, bueno, pues os cambiáis, hombre, tampoco nos vamos a cambiar de Barcelona ahora, pero es verdad que hay que intentar que algunos impuestos, creo yo, y lo hemos estado hablando, como el de donaciones, etcétera, fueran un poco más uniformes. Porque claro, esto de ir con el enfermo para arriba y para abajo y con la sociedad para arriba y para abajo, esperando que te mueras para ver si pagas menos, hombre, es un poco salvaje. O sea, tendríamos que ver de unificar un poco. Ahora, hay cosas que sí las comunidades deben tener su derecho a poner. Ahora bien, que luego lo justifiquen ante su electorado y su electorado va a decidir, y en todo caso lo que sí está claro es que, y ahí también José Luis Bonet incide mucho, está claro que lo que tenemos que conseguir es que haya mucha responsabilidad en el gasto.
El dinero es de todos, el dinero tiene que tener rentabilidad económica o social. Una de las dos es válida, pero tiene que estar bien justificado, porque si no, no iremos bien. Ese es un trabajo que se ha realizado entre expertos y la decisión final nosotros entendemos que tiene que ser política. Nuestra intención es ir a hablar con los portavoces, sobre todo de Economía, del Congreso y del Senado, naturalmente con las administraciones, y conseguir seguir avanzando después de esta rueda de prensa de hoy, que bueno, que tenemos que agradecer que habéis acudido todos. Se ha abierto una nueva etapa, y aquí termino ya, en la política española, que por debajo del ruido, y eso sí que como periodista, Brunet, vino aquí primera fila. El Brunet es catalán y no lo vamos a dejar de pie ahora, aunque haya llegado un poco tarde. Gracias. Bueno, yo creo que debajo del ruido que hay, sí que se ha abierto un nuevo marco de posibilidades de acuerdo político en España. Y yo creo que esto va a ser muy importante, esta etapa, a pesar de que es verdad que hay fragilidad en el gobierno, etcétera, pero hay un marco para entenderse, más allá de los espavientos y las declaraciones de titular, por llamarlo así. Esta nueva situación permite recuperar el espacio de centro en Cataluña, de eso estoy convencida. El espacio de centro en Cataluña, que está desaparecido, va a poderse recuperar lentamente, porque esto no es de hoy para mañana, pero lentamente va a poderse recuperar. Y como el acuerdo solo es posible desde la equidistancia, imagínense el alivio para los catalanistas no rupturistas, entre los que me cuento, que no nos obliguen a escoger entre los demonios españoles, lo tengo en negrita, subrayado, y los ángeles del independentismo. Este debate maniqueo entre pedir a Madrid esperando que te diga que no, para tener más munición para la fricción y el debate, es una animalada, es una cosa bárbara, porque desgasta, impide centrarte en las cosas de futuro, impide hacer el trabajo bien y además va calentando un ambiente que no está nada claro que lleve a ningún puerto, más bien diría que está claro que no lleva a ninguno. Perdonad. Yo sé perfectamente una cosa que vosotros como periodistas conocéis muy bien, que es: las buenas noticias no son noticia. Dejadme decir que esta es una buena noticia, y es noticia. Y por tanto os pedimos a vosotros que nos ayudéis a divulgarla. Nos ayudéis a divulgarla porque el objetivo de este trabajo, por encima de todo, está en conseguir que las comunidades puedan tener en el marco del Estado una convivencia cómoda. Cuando la gente está cómoda, no se plantea ni discutirse, ni pelearse, ni marcharse. Y yo creo que esto es lo que hemos de conseguir. Y ha llegado un momento oportuno para que esto sea. Y yo, para terminar, ya a título totalmente personal, yo me felicito de que Oriol Junqueras, el vicepresidente del gobierno catalán, hoy esté y haya decidido asistir al Consejo de Política Fiscal y Financiera esa tarde en la reunión que ha sido convocado. Dejadme decir que yo también confío que el presidente Puigdemont también acuda a la reunión de presidentes autonómicos que Rajoy tiene previsto convocar. Creo que no hay fecha todavía, ¿no? Bueno, pues que tiene previsto convocar. De no hacerlo, sería la primera vez en la historia de Cataluña, hablo más después de la transición, pero casi que diría yo que podemos incluir todos estos presidentes que declararon la independencia, porque si no la hubieran querido declarar, hubieran ido a alguna reunión. De no hacerlo, solo sería la primera vez en la historia de que los catalanes no estamos presentes en una reunión para hacer valer nuestras posiciones. Y sería la primera vez que no vamos. Yo personalmente creo que un presidente de la Generalitat no puede despreciar en ninguna circunstancia la financiación autonómica. Nunca. Es su obligación.
deparar los máximos recursos para su autonomía. Que se los den según sus aspiraciones, en más o en menos, es otra cosa, pero su obligación es ir. Hay que estar en la mesa con reclamaciones, pero con papeles y propuestas. Y permítanme que les cite una teoría, que es la contamos hace pocos días, y es la teoría del porrón. Es una teoría bastante catalana, o muy catalana. Cuando se pasa el porrón en una mesa, la gente tiene que estar sentada en la mesa. Y entonces te van pasando el porrón y tú vas bebiendo. Lo pasas, el siguiente, el siguiente, el siguiente. El que no está en la mesa, o se distrae, o no quiere estar sentado, no bebe. Mira si es fácil. Por tanto, nosotros creemos que hay que poder beber del debate del sistema de financiación y del Consejo de Política Fiscal y Financiera y de la reunión de presidentes autonómicos. Y déjenme que sobre esto, y acabo, que para entender lo que nos está pasando en Cataluña, yo, como soy de los que pienso que la independencia es más que improbable, yo pido al presidente de la Generalitat, en la medida que pueda pedir, yo creo que cualquier ciudadano puede pedir, luego que te hagan caso no es otra cosa, que también acuda a esta reunión de presidentes autonómicos con propuestas, que haya oír su voz, y que si el documento que hoy nosotros estamos presentando puede serles de utilidad en algo, por favor que lo utilicen, porque es un documento de todos y que en el fondo se ha impulsado desde el territorio catalán a nivel personal, pero desde la sociedad civil, y ha tenido un apoyo muy importante. Yo quiero agradecer a Ángel que nos haya escuchado, que nos haya apoyado y que haya puesto pues al servicio de este proyecto, que ya es de todos, su inteligencia y su conocimiento. Y ya estoy. Gracias, Ana. Desde darle la palabra a José Luis, un par de cosas. Efectivamente, Ana y yo estamos en bastante desacuerdo en muchas cosas. No voy a entrar en los detalles, pero sí dejarme que diga una cosa. La visión que tenemos los dos de lo que estamos haciendo veo que es bastante distinta. Ella lo ve bastante más en términos políticos. Nosotros lo vemos más en términos técnicos. Ella lo ve mucho centrado en Cataluña, nosotros lo vemos como una cuestión más general, más simétrica para todos. Estamos intentando hacer una aportación técnica a un debate importante, pero que últimamente es político, y nosotros nos gustaría distanciarnos un poco de esta visión tan política que tiene. Pero somos complementarios, ¿no? No, pero bueno, que quede claro cada uno dónde está, ¿no? José Luis, gracias. Bueno, muchas gracias. Tiene razón Ángel, es decir que yo creo que la política debe hacerse con un análisis técnico previo, ¿no? Pero vamos, lo primero es agradecer, ¿no? Agradecer la invitación a Ana y a Ángel por estar aquí hoy y felicitarles por la iniciativa que han tenido, que me parece interesante desde la perspectiva de país, ¿no? Yo creo que hacer un debate previo a la política de carácter técnico pues es interesante y en consecuencia es por esto que hay que apoyarlo. Yo confieso de entrada que no por mi voluntad sino por mi agenda no he podido participar en los debates que se han ido haciendo ya desde el mes de febrero del 2016, como decía Ana Valletbó, que se ha ido recorriendo varias ciudades españolas para continuarlo y que finalmente ha llegado a algún tipo de documento de conclusiones que se ha ido perfilando y que por otro lado
de alguna manera ya tuvo una especie de primera presentación en las jornadas económicas de Sagaró, que lidera Ana Balletbó, y que en definitiva pues es lo que hay que hacer, ¿no? Hablar de este tipo de cosas para que, bueno, se piense sobre ellas, ¿no? Yo no he podido, como decía, asistir a los debates, pero sí me interesaba especialmente apoyar la iniciativa, y por esto pues agradezco que se me haya invitado a estar aquí hoy, ¿no? Y esto enmarcado en lo que ya ha anticipado Ana Balletbó, en un momento en que el diálogo y el consenso es necesario. Yo creo que los españoles en las últimas elecciones lo dejaron bastante claro, ¿no? Querían que hubiese diálogo, consenso y pactos. Desde luego con una cierta orientación, que es la que ha llevado a Mariano Rajoy al gobierno otra vez. Pero en todo caso, diálogo, consenso y pactos. En el tema de la financiación, también lo ha dicho Ana Balletbó, lo primero es que se tendría que hacer un esfuerzo en transparencia. Como ella ya ha dicho, el modelo actual no se caracteriza precisamente por su sencillez y su comprensibilidad, y por tanto lo que hay que hacer es esforzarse en que la gente entienda esto, ¿no? Porque si uno no entiende las cosas, pues se desinteresa, y es un tema suficientemente importante para que la gente se interese. Y en ese sentido, todos los esfuerzos de pedagogía, como esta iniciativa es uno, pues bienvenidos, ¿no? Es muy importante esta próxima revisión del modelo de financiación. Es posible que se enmarque en un ámbito más amplio de reforma constitucional, o no. En todo caso, es muy importante, y en todo caso tiene que conformar uno de los pactos de Estado que desde el diálogo y el consenso creo que tienen que plantearse en este momento en España. España, a mi juicio, necesita ahora como una especie de segunda transición, en el sentido de, bueno, hemos pasado muchos años a partir de la primera transición, que fue un acierto monumental, que gracias a él los españoles han mejorado su bienestar de una manera extraordinaria al final, y entonces ahora pues hay un cierto momento de impasse, ¿no? Y ese impasse es lo que nos han dicho los españoles en las elecciones, a mi juicio, es decir, bueno, ahora pensemos en el futuro y pactemos. Y esto es lo que yo creo que debe hacerse, ¿no? Por cierto, dos apuntes o notas a pie de página en relación con el calado político de ese pacto de Estado al que se tiene que llegar con la revisión del modelo de financiación, ¿no? Primero, yo personalmente explico, no entro a decir si hay que justificar o no, sino me explico el por qué se ha dilatado. España ha pasado unos años al borde del abismo, hemos estado ahí. Gracias a los españoles, a las reformas que en su día hizo el gobierno, a la ayuda a la Unión Europea y un poco a la fortuna del viento de cola que ahora tenemos, pues hemos salido de esto, ¿no? Pero evidentemente, pues en aquel momento no había los recursos necesarios para enfocar una revisión del modelo de financiación. Ahora yo creo que sí, que ahora se puede pensar en esto. Por tanto, me explico esto. También creo que hay que afrontar claramente un cambio, digamos, de la manera como se ha montado el sistema anterior, ¿no? Tiene que hablarse más, consensuarse más. El modelo anterior, que se ha hecho yo creo con habilidad por otro lado, pues lo que hacía era que todos ganaban sobre una base, ¿no? Es decir, que nadie podía ir para atrás. Bueno, pues esto facilitaba mucho, pero también era un tanto anómalo, ¿no? Y por tanto yo creo que ahora hay que pensar a fondo en cómo hay que cambiar esto, ¿no? Y luego debe inscribirse esto, a mi juicio, y es mi posición como empresario que soy, pues en un contexto fiscal y de política económica más general. Y esto en el terreno fiscal afecta al gasto y afecta al ingreso. Del lado del gasto,
pues bueno, este modelo de financiación es muy importante porque de él va a depender los recursos que tendrán las comunidades autónomas para financiar la educación, la sanidad, el apoyo a la innovación o las políticas de apoyo a la internacionalización de las empresas. Esto es muy importante, es decisivo para el país y para el bienestar de la gente. Y por tanto, yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Fíjense que con mucha habilidad el Gobierno planteó, para salvar las disfunciones del modelo de financiación y también los problemas de recursos que había, planteó el tema del famoso pago a proveedores o el mismo FLA en el momento en que la crisis había hecho ya acta de presencia y destrozos, ¿no? Bueno, yo creo que fue una buena medida de emergencia, yo creo que fue una medida de emergencia, pero fue un parche si quieren, pero fue adecuado. En este momento quizá esto ya es otra cosa, hay que pensar una cosa más estructural y más de futuro, ¿no? De otro lado, y volveré sobre ello, esto que ya ha apuntado Ana, en el que estamos de acuerdo, la racionalidad del gasto. Yo creo que en el Consejo que debata el modelo de financiación, esto tiene que ser una clave, no puede ser solo poner el platillo e irse para casa. No, hay que hablar de que los gastos tienen que ser racionales, porque es el dinero de los españoles y en consecuencia hay que tener cuidado cómo se gasta. En consecuencia, yo creo que del lado del gasto es lo que yo quería decir. Y del lado de los ingresos, pues bueno, habrá que plantearse si los impuestos que estamos pagando los españoles, se dice impuestos, pues son excesivos o no. Porque yo leo últimamente en muchos periódicos, la presión fiscal española es de las más bajas de la Unión Europea o de los países con los que nos comparamos. Bueno, yo aprovecho para decir que es la presión fiscal, pero sobre todo es el esfuerzo fiscal. Porque claro, tú puedes tener una presión fiscal menor y hacer un esfuerzo fiscal mayor. Es un poco como el impuesto sobre la renta a las personas físicas progresivo, ¿no? Es decir que, en definitiva, hay que tener en cuenta lo que es la presión fiscal, pero desde luego matizada por la renta per cápita de los países. Un país que tiene menos renta per cápita puede estar haciendo más esfuerzo fiscal que otro que está teniendo una presión fiscal superior. En consecuencia, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y segunda cosa que quería decir en este terreno es la necesidad de que las políticas, y la política económica y la política fiscal, sean coherentes con el sistema. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que hay un sistema, el que tenemos constitucionalmente consagrado, que es la economía social de mercado, y que hay que ser coherente con esto. Es decir, tú no puedes frenar el progreso de la economía social de mercado. Y se dice economía social de mercado, y dicho sea de paso, yo no conozco otra alternativa como sistema en el mundo que lleve al bienestar de la gente como en este momento. Quizá algún día lo habrá, pero hoy que me digan si hay otro. Y en consecuencia, si es así, pues hay que defender esto, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Mercado, empresa, pues sí, esto es fundamental. Tiene que apoyarse el desarrollo de las empresas. Segundo, social, evidentemente. Esta es nuestra ventaja. Puede haber otro tipo de capitalismos que a lo mejor incluso sea más rentable, si quieren ustedes, pero no creo yo que sea lo conveniente. Lo conveniente es la economía social de mercado. Y por tanto, yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta. Máxime cuando, es mi opinión, España tiene en este momento una gran oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad que yo vislumbro? Pues que las pymes están saliendo al exterior y se están adaptando a la globalización. España ya tiene una plataforma internacional, tiene 500 multinacionales que tienen posición de privilegio en el mundo. Esto ha sido decisivo para no caer en el abismo que decía antes, pero en todo caso lo que está pasando en este momento es que estas
siguen también las 5 o 10.000 marcas de alto potencial internacional que ya están en el mundo de una manera importante. Todavía no son líderes, pero bueno, están en el recorrido. Pero lo más importante es que las pymes han decidido salir. Lo que hace 10 años no se daba, pues a mí me decían en la feria de Barcelona que llevo presidiendo 12 años, pues yo no salgo ni a rastras. Ahora te dicen yo salgo sí o sí, porque la crisis les ha enseñado que los que estaban fuera han superado la crisis con menos desastres de los que han tenido los que estaban solo dentro, y ahora han decidido salir. Por tanto, es tan importante que se les ayude, y ahí estamos las cámaras de comercio, por ejemplo, para ayudarles a salir con las mayores probabilidades de éxito. Y esto constituye para España una oportunidad extraordinaria que tiene que ver con el cambio de modelo de crecimiento. Por tanto, esto no se puede desaprovechar. Y la política fiscal tiene que ser coherente con esto. Hay que apoyar a esta gente a que salga y hay que darles los incentivos necesarios para que su decisión pues tenga el mayor apoyo posible. Y luego, otra cosa. Creo que debe plantearse seriamente dentro de esta discusión del modelo de financiación pues el tema de las anomalías fiscales territoriales. Yo he dicho a veces que no veo importante que unos tengan un régimen foral y otros un régimen común. No, es igual esto. Lo importante son los números. Porque claro, depende cómo se negocian los cupos y estas cosas, ¿no? Si todos están en el mismo nivel y por otro lado tienen el mecanismo de solidaridad que es conveniente, pues es igual esto, ¿no? Pero en todo caso esto hay que tenerlo en cuenta. Y segundo, acabemos con la quiebra de la desigualdad fiscal que existe en el país en impuestos como sucesiones o el patrimonio. ¿Qué es esto que unos españoles en un lugar de España pues esto no, y otros en cambio están con esto encima? No puede ser, ¿no? En este sentido, yo creo que tendrán que reflexionar mucho. Evidentemente, como ya ha apuntado Ana, el tema de la suficiencia, la autonomía financiera, pues es necesario trabajar en este sentido, ¿no? Esto lleva pues a la equidad vertical, ¿no? Es decir, que tiene que repartirse adecuadamente los recursos que salen de nuestros impuestos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, hombre, hay que procurar que no haya estos déficits territoriales, salvo en lo que sea necesario por cuestiones de solidaridad, y por otro lado, lo que hay que acentuar es la responsabilidad fiscal, porque si no tienen responsabilidad fiscal las comunidades autónomas, pues es lógico, tienen tendencia a gastar en cosas que no son racionales, ¿no? Y por tanto, eso debe arreglarse. Se ha dicho también pues la necesidad de mejora de la equidad horizontal. En este sentido, me sumo a la idea de que el principio de ordinalidad se tiene que arreglar. Es decir, no puede ser, como ya ha dicho Ana Valletbó, que después de la solidaridad queden mejor los que han sido solidarizados que los solidarizantes, y por tanto eso se tiene que arreglar. Y por otro lado, pues todo esto, este marasmo de fondos que hay, pues también ordenarse y particularmente mejorar el principio de nivelación. Por último, yo creo que debe compartirse la gestión de los tributos después de un diálogo y un consenso, y evidentemente el gasto de las comunidades autónomas tiene que ser lo más racional posible. Esto es muy importante porque las comunidades autónomas tienen que entender qué es lo que es prioritario y no desviarse de este sentido de la prioridad. Y la prioridad está, y no lo voy a reiterar en lo que he dicho antes, de la coherencia con el sistema. En consecuencia, yo creo que esto debe de quedar claro. Y otra cosa a lo que ha dicho Ana Valletbó, al que también me sumo, es la participación.
¿Qué es esto de que no se va a sentar en la mesa a hablar y, en definitiva, a llegar a consensos en beneficio de la gente y defendiendo los intereses de la gente? Yo no lo entiendo. Consecuencia, yo estoy de acuerdo con la teoría del porrón, porque, en definitiva, pues hay que defender los intereses. Es una obligación de los políticos de las distintas comunidades autónomas. No se puede hurtar eso, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que decirlo, ¿no? Y en ese sentido, también me sumo a la felicitación a Oriol Junqueras, porque realmente se va a sentar en la mesa. Es lo que debe hacer. Y por tanto, pues yo creo que esto es lo que quería decir. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo lo que voy a hacer es resumir un poco ese decálogo de 10 mandamientos para la reforma del sistema de financiación, que viene a ser algo así como el máximo común denominador de muchas horas de discusión con gente que sabe bastante de esto, ¿no? O sea que no es un diseño detallado de cómo debería ser el sistema de financiación, ni mucho menos. Hay muchas cosas que se pueden hacer de formas distintas, sino que marca unas líneas generales, y tampoco está completo en el sentido de que hay cosas que somos muy conscientes de que los técnicos no podemos definir, sino que hay que negociar políticamente, pero sí que marca unas orientaciones generales basadas en criterios económicos de equidad, eficiencia y también un poco de sentido común de por dónde deberían ir las líneas de la reforma si queremos mejorar el sistema y que funcione bien, ¿no? Estos 10 puntos, el primero ya ha salido varias veces, es la transparencia. Necesitamos un sistema de financiación que se le pueda explicar a la gente, a los no especialistas. Yo siempre cuento que cuando salió la última ley de financiación, la ahora vigente de 2009, yo, que me dedico a esto, me tuve que encerrar 15 días hasta que conseguí descifrar aquello, para saber qué coño quería decir la ley y cómo funcionaba el tema. O sea que la posibilidad de explicarle esto a alguien que no es un técnico, pues prácticamente nula, ¿no? No hay manera es demasiado complicado, oscuro, tiene vueltas raras. No podemos tener un sistema de financiación regional que está detrás del núcleo del estado de bienestar y del reparto interterritorial que la gente no pueda entender. O sea que esto es una cuestión casi de higiene en algún sentido, ¿no? Necesitar un sistema que se entienda, sencillo y transparente. Después hay un mandamiento que habla de equidad, que es, bueno, fijemos criterios claros de reparto y apliquémoslos. El sistema de financiación español siempre ha tenido en sus sucesivas encarnaciones una supuesta regla de reparto que jamás se ha cumplido. Luego había tantas excepciones como regiones o modulaciones, o la forma de escaparse ha cambiado de nombre con el paso del tiempo, pero el caso es que la regla teórica jamás se ha aplicado de verdad, y esto no puede ser. O sea que fijemos unos criterios de distribución de recursos y de nivelación, de igualación entre comunidades autónomas, y apliquémoslos, sin excepciones ni historias raras. Y casi con cualquier criterio razonable de reparto y de nivelación, esto tendría dos consecuencias importantes. La primera es que el grado de desigualdad bajaría mucho en relación al que tenemos ahora, y la segunda es que dejaríamos de tener esos saltos raros en la ordenación de las comunidades autónomas que molestan especialmente en algunos sitios. O sea que criterios claros, apliquémoslos, y esto se va a traducir en menor desigualdad y un respeto a ese principio de ordinalidad que parece bastante de sentido común, aunque no todo el mundo está de acuerdo con esto. O sea, todos estos 10 puntos, quizá lo de la ordinalidad haya sido el que más discusión ha suscitado en ciertos sitios, ¿no? Hay una mayoría clara a favor de esto, pero hay sitios donde realmente hay una cierta resistencia a aceptar esto. El tercer mandamiento es un mandamiento de eficiencia, tiene que ver con la responsabilidad fiscal. Hay que darles a las comunidades autónomas más instrumentos para que puedan subir o bajar sus ingresos si lo consideran necesario,
pero hay que exigirles una mayor responsabilidad sobre sus gastos, y esto se tiene que traducir en que si alguna comunidad autónoma necesita más recursos de los que garantiza el sistema para que todos tengamos oportunidades parecidas, tiene que poder obtenerlos, pero tiene que poder obtenerlos pagando el coste político de pedírselos a sus ciudadanos. Esta es la única forma de que en una hacienda descentralizada como la nuestra los gobiernos regionales no tengan una tentación infinita de gastárselo todo y más, ¿no? O sea, tiene que tener un coste para ellos el tener más recursos, y ese coste solo puede ser político. La gente llega un momento en que se enfada si le suben mucho los impuestos, ¿no? Si ese freno no está, tenemos un sistema con una deriva al alza automática en materia de gasto autonómico, y eso es un problema. Estos son los tres mandamientos fundamentales, y luego hay una serie de mandamientos menos fundamentales pero también importantes. El cuarto hablaría del equilibrio vertical. Tenemos que introducir en el sistema de alguna forma, y hay distintas opiniones sobre cómo hacerlo, algún elemento que mantenga un cierto equilibrio entre las administraciones. O sea, que el reparto entre el gobierno central y las autonomías, que haya algo que permita adaptarlo de forma que las dos tengan niveles de cobertura parecidos de sus necesidades de gasto, ¿no? O sea, que tiene que estar bien repartido también entre administraciones, no solo entre comunidades autónomas. Hay un quinto punto que es, digamos, una necesidad de seguir trabajando en una cuestión que en principio es técnica, pero que no tenemos suficientemente bien cubierta, que es la medición de las necesidades de gasto. O sea, calcular cuánto inciden sobre los costes de provisión de los servicios fundamentales variables como la estructura por edades de la población, el tamaño del territorio, el nivel de precios, etcétera, ¿no? O sea, intentar medir mejor las necesidades de gasto, los factores objetivos que hacen que algunas cosas sean más caras o se necesiten más en ciertos territorios, para poder hacer un reparto que esté mejor ajustado a las necesidades de todos. El siguiente mandamiento habla de gradualidad. Los cambios que haya que hacer en el sistema, en el reparto de recursos entre comunidades y entre administraciones, que habrá que hacerlos, hay que hacerlos de una forma gradual, sobre periodos de tiempo largos, de una forma suave, de manera que nadie pierda en términos absolutos. O sea, para que un cambio sea aceptable a todas las partes, pues no podemos fastidiar mucho a nadie, ¿no? Entonces, una forma de hacer eso es, bueno, nadie pierde en términos absolutos, pero gradualmente vamos moviéndonos hacia donde tenemos que estar, hacia un reparto más equitativo, porque el sistema hasta ahora tenía un vicio de diseño bastante grande, que era que cada renegociación del sistema había una cláusula de statu quo que básicamente lo congelaba. Como nadie podía perder en la práctica, no solo en términos absolutos, sino en términos relativos, era muy difícil cambiar nada, y con lo cual si tenías un reparto injusto seguías teniéndolo para siempre, salvo que hubiera algún accidente y alguno ha habido que lo cambiara. O sea que en vez de intentar hacer eso, pues vamos a descongelar, pero vamos a descongelar de una forma gradual para que podamos movernos suavemente hacia donde tenemos que estar. El séptimo punto tiene que ver con la existencia de peculiaridades o particularidades entre regiones. Y aquí el principio general sería que los tratamientos particulares pueden encajarse perfectamente en el sistema siempre que no impliquen privilegios económicos. En el caso particular del sistema foral no hay por qué cuestionar el sistema de concierto, pero habrá que hacer bien los números y habrá que revisar el cálculo del cupo y la aportación navarra, y aquí también habría que aplicar el principio de gradualidad para ir acercándonos despacito a donde tendríamos que estar, que es una situación de mayor igualdad entre las comunidades forales y las demás, ¿no? Una octava propuesta que también concitó mucho consenso es la idea de ir hacia una gestión tributaria compartida entre las comunidades autónomas y el gobierno central. O sea, hay varias formas de hacerlo, pero la idea vendría a ser que la agencia fuera de todos y gestionara también los tributos cedidos a las comunidades autónomas, e incluso algunos que ahora gestionarías directamente, pero a cambio las comunidades deberían tener una participación mucho más real, mucho más efectiva en la gestión de ese ente compartido, que sería una agencia común. La novena idea es que sería buena idea crear una especie de hucha, un fondo de estabilización,
que facilite el alisado del gasto a lo largo del ciclo, o sea, que permita a las comunidades autónomas ahorrar en tiempos prósperos para tener una reserva en malos tiempos que permita mantener las prestaciones de los servicios fundamentales a niveles razonables. Y la última cuestión es, y habría que ir desmontando el FLA. O sea, el FLA, como decía antes José Luis, tenía todo el sentido del mundo en una situación de crisis con los mercados cerrados porque las comunidades no podían acceder a los mercados, pero en una situación normal pues esto hay que ir desmontándolo porque supone muchas distorsiones a las comunidades autónomas y además también limita su autonomía de una forma que tampoco nos parece especialmente deseable. Esos son los 10 mandamientos sobre la reforma. Insisto, hay otras propuestas por ahí, hay muchas formas de hacer algunas de estas cosas. Nos parece bien, simplemente queremos hacer una aportación al necesario debate sobre esto y poner una serie de ideas encima de la mesa que ayuden a los que tienen que tomar la decisión final. Muchas gracias. Sí, que tenga alguna pregunta, por favor, os identificáis primero y... Sí, buenos días. Javier Tairi, de ABC. Yo quería saber 3 cosas. Por un lado, no me queda claro si hay un quórum entre los expertos para proporcionarles más recursos a las comunidades autónomas o quitarles competencias. O sea, ¿cómo se puede resolver esta cuestión a futuro? Después también quería saber sobre el modelo foral. Yo entiendo que a largo plazo la idea es que no desmontarlo, pero que sí que sea prácticamente igual al de régimen común. Y bueno, ya está, era todo lo que tenía que preguntar. Sobre la primera pregunta, la respuesta es no. No hay un acuerdo entre expertos sobre si hay que dar más o menos dinero a las comunidades autónomas. No creo que, nadie con el que hemos hablado se ha planteado la cuestión de quitarles competencias, pero el tema de cuánto dinero hay que darles, ese es un tema bastante, el que hay mucho desacuerdo. Hay gente que piensa que realmente hay un déficit de financiación y que habría que darles más, y hay otros que pensamos que eso no es necesariamente así, o sea que no hay un acuerdo ni mucho menos. El sistema foral, a ver, yo creo que lo importante es empezar a andar, pero siendo conscientes de que esto tiene que ser un proceso largo y muy suave, ¿no? Pero efectivamente a largo plazo pues no hay ninguna razón por la que unas regiones tengan que tener un trato privilegiado en materia fiscal, ¿no? O sea que sí, a largo plazo habría que ir en esa dirección, pero insisto, muy despacio y respetando la peculiaridad legal del sistema, entrando en los resultados económicos y además aplicando los criterios que ya fija la propia ley del concierto. O sea, si se aplicaran los criterios que fija la ley, el reparto sería bastante más igualitario del que es ahora y buena parte del problema desaparecería. A ver, ahí. Hola, buenos días. Javier Jordín, del Español. Yo quería preguntarles, han planteado el hecho de que se pueda introducir algún tipo de impuestos para las comunidades autónomas, que ellas sean quienes tengan que pedir el esfuerzo fiscal a sus ciudadanos. ¿Qué tipo de impuestos serían estos que sería más apropiado que tuviesen cedido las comunidades autónomas? Aparte del IVA o del IRPF, ¿o hay algún tipo de acuerdo en este sentido? Gracias. Yo no estoy seguro de que haga falta crear nuevos impuestos. O sea, es más bien una cuestión de los que ya tienen, que pueden subir o bajar los tipos, que lo hagan. O sea, estamos hablando de subir o bajar el IRPF, subir o bajar sucesiones, subir o bajar cosas que ya controlan las comunidades autónomas. También está el margen de crear nuevos impuestos, pero ahí tampoco hay mucho sitio, ¿no? O sea, no hay muchas cosas que no estén grabadas en las que podamos poner impuestos nuevos. O sea que más bien yo hablaría de los tipos. Se me está yendo el santo al cielo. ¿Hay algo que me hayas preguntado aparte de...
No, sí. Sí. ¿Alguno de ellos sería mejor para que no se generase? Bueno, una cosa que sí quería comentar. Esto no es un acuerdo universal, pero una de las opciones, o hay dos posibles formas de darles más margen a las comunidades autónomas, de los que sí se ha hablado en las reuniones. Insisto, no hay un acuerdo universal, pero una de las cosas que muchos pensamos sería bueno darles a las comunidades autónomas es control de los instrumentos de copago en temas como sanidad y demás, en parte porque además de una forma de tener más dinero, es un instrumento útil de gestión de un servicio y tiene que estar en las manos del que gestiona ese servicio, no de un tercero. Y otra posibilidad que se ha discutido es la de darles a las comunidades autónomas de forma colegiada poder para subir o bajar un tramo del IVA y especiales. O sea, no puede ser de manera individual porque Bruselas no nos deja, pero sí que de forma colectiva podrían decidir subir o bajar el IVA o los impuestos especiales, y esto ya les daría una cesta de instrumentos bastante potente. ¿Verdad? Los impuestos directos ya tienen bastante control, los indirectos armonizados son los que no pueden tocar, pero al poder hacerlo de forma colectiva ya tendrían un poder bastante grande sobre esto. Ana, ¿querías decir algo tú sobre esto? ¿No? Hola, Laura López de La Sexta, perdón. Quería preguntarle si para ustedes tienen sentido las palabras de Cifuentes hace unos días, que hablaba de Madrid, que Madrid pagaba, no sé si eran 3.000 millones para pagar la sanidad y la educación de Andalucía. Gracias. A ver, lo que entiendo que quería decir la presidenta con eso tiene que ver con el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales. Ese fondo es una especie de saco común en el que las comunidades aportan una parte, un 75% de sus ingresos tributarios calculados de una cierta forma, y luego se reparte por población ajustada, se reparte por necesidades. Entonces, lo que es verdad es que Madrid aporta ese fondo del orden de 3.000 millones y Andalucía es receptora neta de ese fondo, no sé si son 4.000 millones o algo así. No es que el dinero de Madrid vaya directamente a Andalucía, pero sí que hay un fondo común en el que unos meten más de lo que sacan y otros sacan más de lo que meten, y es lógico, o sea, para eso existe ese fondo, ¿no? Para que las comunidades en las que hay mayores niveles de renta pues metan más y luego pues repartamos entre todos de una forma que permita mantener servicios parecidos en todo el país. O sea que no hay nada raro ni malo en esto, ¿no? Y no es que Madrid mande dinero a Andalucía de forma específica, pero sí que Madrid mete más y Andalucía saca más, y Cataluña mete más y Extremadura saca más. O sea que las ricas aportan más de lo que reciben y las pobres reciben más de lo que aportan. Y no hay nada, insisto, ni malo ni raro en eso. El sistema se ha diseñado precisamente para que sea así. Y yo quería, como haría Mariano Guindal aquí a mi lado, plantear tres cuestiones. En primer lugar, el presidente Puigdemont ayer, ya que han hablado mucho de Cataluña, pedía un trato bilateral y específico. Entonces, ¿ustedes serían partidarios? Se lo pregunto especialmente a Ana Belletbó, que nos hablaba mucho en términos políticos, ¿no? A mí me recordaba un poco el tema aquel antiguo del federalismo asimétrico. Si realmente tenemos espacio para tratamientos específicos o no, porque en fin, los trajes se tienen que cortar con el mismo patrón. Luego, a mí me ha parecido apreciar entre ustedes ciertos matices, o quizá algo más. Es decir, el señor Bonet nos habla de que no tiene mucho sentido que en un sitio existan impuestos de sucesiones y de patrimonio en unos términos y en otros no. Y en cambio, usted, el señor de la Fuente, nos decía que responsabilidad fiscal y por tanto margen de actuación a cada comunidad autónoma. ¿Qué queremos? ¿Que sean más autónomas y puedan disponer y, en fin, generar legislación en materia fiscal, o queremos pues más armonización? Y en último término, y vuelvo a la señora Belletbó, le hago dos preguntas porque como me ha dejado sentarme, pues le hago más. Pues, no, es que además tiene todo que ver con lo anterior. También estos días hay mucho debate sobre la cuestión de los presupuestos aprobados, bueno, en Cataluña todavía en debate, y la cuestión de la partida para el referéndum. Hay que recurrirla, hay que dejarla, ya se verá para qué se emplea. Gracias. Bueno, ya me gustaría ser el presidente del Tribunal Constitucional, pero no toca.
En todo caso, déjame decirte dos cosas. Primero, el trato bilateral. Es una opinión muy personal, pero yo creo que en Cataluña hay en estos momentos una intención por parte de algunos de rebobinar un poquito. Y naturalmente estamos en una dicotomía complicada. Tenemos hoy aquí a Oriol Junqueras, que no está negociando bilateralmente. Tenemos el presidente Puigdemont, que dice que le gustaría un trato bilateral. Déjame que enlace esto con el tema de las forales. Yo creo que uno de los espejos en el que se ha mirado Cataluña durante muchos años era en el sistema foral. El sistema foral es la panacea de cualquier autonomía. Yo ingreso, decido y luego si queda algo ya lo pasaré. Este sistema es un sistema inviable de extenderse. Y yo creo que ha sido posible en el País Vasco, porque el PIB del País Vasco está sobre el 6%. Pero en Cataluña, con un 20 y tantos, esto sería muy complicado. La solución, creo, respecto a la demanda y a las posibilidades reales de atenderla, es que hablen tan bilateralmente como quieran. Yo creo que si la salida es que se reúna el Puigdemont un día o dos solo con Rajoy, no tiene problema. El problema es que para Rajoy hacer esto puede ser un poquito difícil. Pero al final el resultado no son las formas siempre, sino las conclusiones finales. Y yo creo que las conclusiones finales hay espacio para atender algunas de las demandas de Puigdemont dentro del mismo sistema que hoy hemos presentado. Es decir, se puede garantizar los servicios públicos esenciales aceptando la ordinalidad. Y si no es cierto, Ángel, que me corrija, que en eso nunca se detiene. O sea que, por tanto, hay espacio para mejorar la financiación de Cataluña. Ahora, lo que tendríamos que entender es qué significa una reunión, un acuerdo bilateral. Si el acuerdo bilateral es para llegar a la conclusión vasca, esto va a ser imposible. No veo el camino, porque si precisamente nosotros lo que estamos diciendo es de acuerdo con el concierto, no de acuerdo con el cupo, pero yo añadiría una cosa: cúmplase la ley. Porque lo que contempla la Constitución es un concierto, un cupo y la solidaridad, que esta no se cumple. Es decir, óigame, si muchas de las cosas que tenemos ya las tenemos, apliquémoslas, aplíquenlo. Y si aplica, ya está. Muchas de estas cosas se corrigen. Luego me hablas del presupuesto. Yo creo que, a ver, en Cataluña entramos ahora en una nueva época, que es la época de la gran complejidad. Vamos a tener unos 12 o 18 meses, depende de Junqueras, pero cierro el paréntesis, de lo que le convenga al más. Pero vamos a asistir a tres cosas. Vamos a ver cómo se negocian cosas, en estos momentos financiación, pero puede que más adelante alguna otra cosa del marco constitucional, con una cierta publicidad. Vamos a ver cómo en Cataluña se van aprobando cosas que rozan o entran de lleno en la anticonstitucionalidad. Y luego vamos a ver cómo la judicatura actúa. O sea, vamos a vivir tres cosas a la vez. Ya sé que esto es difícil de entender, pero una no va a ir por delante de la otra, ni la otra delante de la segunda. No. Lo vamos a vivir todo a la vez. El Parlamento de Cataluña, o sea, lo del presupuesto para el referéndum de la independencia, se incide directamente con los acuerdos con la CUP para que le voten los presupuestos. Por tanto, bueno, si la CUP está contenta con que le pongas un presupuesto y te vota los presupuestos y esta no te obliga a elecciones, lo pones. Fíjate, yo el otro día pensaba, cuando Oriol Junqueras dice que va a tener superávit en estos presupuestos, yo pensé, claro, el dinero que no nos vamos a gastar en el referéndum y alguna otra cosa. Creo que son 6 por una parte y 9 por otra, ahora no cito de memoria. Claro, o sea, es digamos, la circunstancia política con unas fuerzas políticas determinadas y la dificultad de tener mayorías.
Pero bueno, ese presupuesto, vamos, yo veo un gran ahorro, no solo en los próximos 10 meses, sino en los próximos 24 y 36. A lo mejor lo vamos repitiendo este presupuesto. Pero es una manera de, ¿cómo van a decir? Por decir algo, y hago un paréntesis, claro, ¿cómo van a decir quienes durante 4 años han explicado una cosa, de hoy para mañana no pueden echarse para atrás? Vamos a ver cómo esto evoluciona. Pero para mí lo importante no es tanto algunos titulares, sino que entienda los periodistas y del resto del Estado que lo de Cataluña está en una circunstancia muy complicada, un poco rara, y que, por favor, aplicad criterios de comprensión más amplios. O sea, no cojáis el titular, porque con el titular ponemos gasolina a un depósito, y precisamente ha sobrado gasolina en este depósito. O sea, yo creo que los ingleses hacían una cosa durante mucho a la BBC, que yo trabajé unos años para ellos, hacían una cosa increíble, muy inglesa. Jamás abrían un telenoticias con el IRA, jamás, era la segunda noticia. Hubiera muertos o no, nunca la abrieron, ellos under the carpet. Bueno, yo no digo que lo metáis under the carpet, pero sí que es verdad que hay que leer esto en un contexto, y en el contexto catalán estamos como estamos. Yo no sé si te he contestado, pero como tú ya conoces la complejidad catalana, seguro que no lo has entendido, pero entiendes por qué no se entiende, que ya es bastante. A ver, en cuestiones políticas nosotros no vamos a entrar, FEDEA como tal no tiene opinión en estas cuestiones. Y la mía, si a alguien le interesa, se la contaré extraoficialmente con una cerveza, pero no quiero entrar en eso. El tema de los matices, sí, claro que hay matices entre José Luis y yo, y entre muchas dos economistas, y seguramente siempre hay matices en las opiniones. En la cuestión esta, a ver, hay gente que, bueno, dos cosas. Una, hay una cuestión que es más técnica, en la que seguramente estamos de acuerdo, que es que hay algunos impuestos que por sus características seguramente no se prestan tanto a la descentralización como otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, sucesiones es uno de ellos. Es relativamente fácil el moverse, el que la base se te mueva de un sitio a otro. Entonces, seguramente no era el mejor impuesto para descentralizar. Pero bueno, quitando esa parte más técnica, luego sobre la función de fondo, y ahora le pediré a José Luis que nos dé su opinión, sí que hay diferencias. O sea, yo soy partidario de que las comunidades autónomas puedan hacer cosas distintas en materia, por ejemplo, de patrimonio, aunque también ese tiene sus problemas, no tanto como sucesiones, pero parecidos, y a lo mejor hay gente que se opone más a que haya diferencias entre unos territorios y otros. Estos son diferencias de opinión que encontrarás prácticamente entre cualquiera al que le preguntes, ¿no? Y eso cabe dentro de un consenso general sobre muchas cosas. Aquí esto no pone en cuestión los principios de acuerdo sobre los temas de los que hablábamos antes. Yo lo que sí he dicho y reitero es que no me parece justo que haya españoles que pagan un impuesto sobre sucesiones y patrimonio y otros no. No me parece justo, sencillamente. Y en segundo término, además, ¿para pagar qué? Porque en esto también he hecho mucho énfasis, es decir, la racionalidad del gasto. Porque si es algo que está en coherencia con las posibilidades de desarrollo del sistema y el bienestar de la gente, pues vale. Pero si es otra cosa, pues me parece que a mí se están cambiando las prioridades.
Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución. Primero, gracias por la invitación y me ha parecido sumamente interesante un poco la propuesta política por un lado y la más técnica, ¿no? Mi pregunta iba un poco relacionada con la última pregunta dirigida al señor de la Fuente y relacionada específicamente sobre el tema de la responsabilidad fiscal, ¿no? Nosotros representamos a empresas de distribución con sede en todas las comunidades autónomas y para nosotros, lógicamente, el tema de los impuestos propios de las comunidades autónomas supone un problema importantísimo, un problema además de competitividad enorme, ¿no? Y en este sentido sí me gustaría plantearles si ustedes han pensado, si hay que hacer algún tipo de modificación, de limitación a la imposición autonómica, que lo que está grabando y nos encontramos reiteradamente es una multiplicidad de tributos sobre el mismo hecho imponible. De hecho, les voy a poner un ejemplo clarísimo de hoy en día. En el proyecto de ley de medidas presupuestarias de Cataluña se prevé un impuesto para bebidas azucaradas que parece ser que este mismo viernes va a Consejo de Ministros también a nivel estatal. Pero lo hemos vivido con depósitos de entidades financieras, con eléctricas y lo seguimos viviendo con otros muchísimos impuestos. En cualquier caso, toda esta doble, triple multiplicidad de tributación, lógicamente, significa para nosotros un problema y es un problema de competitividad clarísimo. Gracias. A ver, en los encuentros no se ha discutido a este nivel de detalle, o sea, no hemos hablado de esas cosas, por tanto lo que voy a decir es opinión mía, no generalizada. Yo diría que una parte por lo menos del problema que planteas no existe, porque la norma general es que en el momento en el que hay un impuesto estatal desaparece el tributo autonómico, o sea que no hay superposición de tributos. Las autonomías no pueden gravar nada que esté grabado ya por el Estado. Tienen que poner impuestos sobre otras cosas. El problema es que como casi todo ya está grabado por el Estado, pues entonces la búsqueda de soluciones ingeniosas para poner tributos propios pues lleva a veces a tributos podríamos llamar pintorescos o discutibles, ¿no? Yo no sé muy bien qué solución tiene esto, porque claro, la Constitución limita lo que pueden hacer las comunidades autónomas a no gravar lo que ya grava el Estado, pero fuera de ahí, pues las comunidades, cada una puede hacer básicamente lo que quiera. Entonces, es complicado el buscar algún tipo de armonización desde arriba. Quizá tendría sentido pues buscar un consenso entre comunidades autónomas sobre qué tipo de figuras de gravamen autonómico propio podrían tener sentido, y entiendo que mucha dispersión en esto y ciertos gravámenes pueden provocar problemas que entrarían en conflicto con la unidad de mercado, ¿no? O sea que, bueno, hay un problema, pero yo creo que es menos grave de lo que se podría entender de tu intervención y no sé muy bien qué solución tiene que no pase por un acuerdo entre comunidades. Sí, Pilar Abril, de TV3. Abundando en la pregunta anterior, yo quería saber si realmente el impuesto sobre bebidas azucaradas era un ejemplo, un poco dentro de esta mayor corresponsabilidad fiscal que podían tener las comunidades autónomas si Montoro no hubiese decidido, digamos, aprobarlo mañana. Si era tal vez un camino a explorar en este sentido. ¿Cuál es la pregunta otra vez? O sea, sí, el impuesto sobre bebidas azucaradas es un ejemplo de los caminos que podrían seguir las comunidades autónomas para aumentar su corresponsabilidad fiscal. No, yo creo que esto ya lo dije antes, o sea, el camino lógico, si una comunidad autónoma necesita más ingresos, es vía subida o bajada de los tipos de los grandes impuestos en los que ya participa. O sea, es mucho más, tiene mucho más poder recaudatorio y parece más razonable subir o bajar un poco el IRPF o patrimonio o el ITP o lo que sea, que no inventarte un impuesto nuevo, ¿no? Los impuestos nuevos deberían tener lógica en sí mismos y quizá un impuesto sobre bebidas azucaradas lo puede tener, ahora que este sea un impuesto estatal o autonómico cedido o no, pues hombre, habría que discutirlo. Seguramente si el impuesto tiene sentido, lo lógico sería que existiera en toda España y a lo mejor conviene cederlo, o sea que las comunidades autónomas puedan subirlo o bajarlo y se queden con la recaudación, pero que haya una base armonizada igual para todos que facilita mucho la gestión. O sea que no creo que la vía a la responsabilidad fiscal, la vía más lógica a la responsabilidad fiscal sea la invención de nuevos tributos autonómicos, sino el uso de la capacidad normativa sobre los que ya existen, digamos.
Santiago Cid, de Antena 3. El Gobierno tiene previsto ingresar unos 8.000 millones de euros el año que viene a través de la subida de algunos impuestos especiales, comentaba el de la bebida azucarada, y también a través del impuesto de sociedades. La pregunta sería tanto para el señor de la Fuente como el señor Bonet. El Gobierno tiene previsto eliminar bonificaciones a las grandes empresas. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mire, España se la juega en la adaptación a la globalización. Y esto es la internacionalización de las empresas. Por ejemplo, ahí no tienen que reducirse incentivos, se tienen que añadir incentivos, porque si la oportunidad del país es esta, es por ahí que hay que ir. Por tanto, con esto yo creo que le estoy diciendo lo que pienso. Lo que he dicho antes, las políticas, incluso la fiscal, tienen que ser coherentes con, primero, la estructura del sistema y, segundo, con la oportunidad que tiene el sistema. Hola, buenas. Soy Inmaculada López, de la agencia EFE. Quería preguntar al señor de la Fuente, bueno, a cualquiera, pero al señor de la Fuente preferiblemente, si han hecho llegar estas conclusiones ya a alguna comunidad autónoma, al Gobierno central, a algún partido y cuál ha sido la reflexión contraria. O sea, ¿qué se han encontrado? ¿Acogida? A ver, estas conclusiones, el decálogo lo acabamos ayer por la tarde, o sea que esto todavía no ha sido enviado a nadie, pero lo enviaremos. Lo que, por otro lado, sí es verdad que hay bastantes representantes de partidos que han participado en este proceso y por lo tanto están al tanto de lo que se ha ido hablando, y en general mi impresión es que no debería ser muy difícil poner de acuerdo a los partidos. El problema es más bien poner de acuerdo a las comunidades autónomas, ¿no? Porque cada uno lógicamente tira para casa, pero a nivel de grandes orientaciones no creo que haya grandes diferencias entre los principales partidos políticos. No, a ver, aquí sí. Solo una puntualización, y que vosotros ya la sabéis. Los acuerdos y las propuestas están en los documentos. Por tanto, ahí está todo explicado y está en dónde nos hemos puesto de acuerdo y en dónde no. Esto es lo importante en cuanto al acto de presentación de este tema. Otra cosa es que a nivel particular algunos tenemos matices, pero esto no significa que no hayamos compartido ese tema. Y estamos en eso. El señor Bonet, que lo ha explicado muy bien, que le hubiera gustado participar, no lo hemos hecho sufrir los debates para ponernos de acuerdo. Por tanto, está mucho más libre que yo, que tengo que ir diciendo, esto lo pienso a nivel particular, esto no. Bueno, él es mucho más libre. Y además, es muy importante también escuchar su opinión, porque representa pues a los empresarios en serio, al volumen de los empresarios de toda España. Y luego, finalmente, aquí hemos tratado temas que no tienen que ver con el papel, tienen que ver con la actualidad rabiosa. Y nosotros esperamos que este papel dure 15 años, si se convierte en un nuevo sistema. La actualidad rabiosa mañana será otra, ya lo sabéis, ¿no? Por tanto, las propuestas que hacemos no son para toda la vida. Nosotros, porque las cosas son vivas, cambian, evolucionan, y a lo mejor dentro de 10 años, si conseguimos entre todos hacer un nuevo sistema de financiación autonómico, tendremos que revisarlo, solo faltaría. Pero lo importante es que sentemos las bases de un método de trabajo de acuerdo entre todos, y que podamos ser capaces de hacer ahora la primera reforma, y luego con el tiempo se va modificando sin tenernos que echar por las cabezas declaraciones políticas que a veces se hacen, y vosotros sois un poco los culpables, para que nos reseñéis en el periódico. O sea, ¿cuántos políticos no han dicho alguna barbaridad para tener un titular? Y no voy a dar nombres, igual yo lo hice también alguna vez. Pero ahora, como voy de técnica y cuando me asoma la política me riñen, pues no veas. Hola, buenos días. Miguel Medina, JB Capital. Una pregunta. Parece que va a haber que poner más recursos sobre la mesa para llegar a un acuerdo en la nueva financiación autonómica. Entonces, a ver si una de las opciones que se podría considerar o que ustedes hayan considerado sería una quita en el FLA, en lo que las
autonomías deben a la Administración central. Y segundo, saber si legalmente, dado el marco jurídico español, eso es posible o no. Ese tema lo discutimos en una reunión y está aquí resumido. Es un tema en el que no hay ningún viso de acuerdo. O sea, hay posturas muy alejadas. Hay gente que propone precisamente eso, una quita de la deuda autonómica, fundamentalmente la que mantiene con el Estado, y hay otros que piensan que no es la forma de hacerlo, porque aumentaría muchísimo los problemas de incentivos que ya tenemos, ¿no? O sea que no hay ningún acuerdo. Sobre si legalmente sería posible, yo entiendo que sí sería posible. O sea, el gobierno central podría condonar parte de la deuda de las comunidades autónomas. Otra cosa es que sea buena idea, pero podría hacerlo. En el debate sobre el FLA, que ha explicado muy bien Ángel, claro, ¿qué les decimos a las que han cumplido? Claro, es una papeleta. Aunque digamos se condona, pero se condona una vez y nada más. Bueno, esto es casi como el tema fiscal, ¿no? Perdonar. Ahora, por cierto, algunos partidos políticos dicen que hagan otra vez la lista y que reviertan el afloramiento de la amnistía fiscal. Por tanto, no son temas fáciles. Yo me inclinaría, si llegamos a un acuerdo de reparto en otros temas, algunos, dentro de las divergencias, quizás una franja de este FLA al que se tuvo que recurrir porque el sistema no estaba bien planteado y perjudicaba a algunas comunidades frente a otras, quizás ahí se podría encontrar un camino. Pero como muy bien dice Ángel, el acuerdo es difícil. Y en todo caso, yo me conformaría en que el FLA no continuara. Es decir, que pudiéramos hacer un sistema que quedara lo prestado congelado y ya luego ya veríamos si con el tiempo podemos acabar resolviendo esto. De momento que no se incremente. Muchas gracias a todos.